Lucifer dejó de mirar a Dios, cosa que yo lamenté cuando me encontré con esto hace muchos años. Yo dije, caramba, Dios mío, el corazón es misterioso, hermanos. El corazón es un misterio que nadie lo puede conocer. Imagínate, el corazón es un misterio muy grande. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El efecto pernicioso de esta intención, que aparentemente era solo eso, una simple aspiración, aparentemente, pero el resultado fue imposible de calcular, porque es que él quería hacerse semejante al Altísimo, tenía esa aspiración, ser semejante a Dios, y Dios es el centro, pero él tenía ese deseo en su corazón. Y la iniquidad se originó en su corazón, nació en su corazón. Su pretensión y su loca codicia causó un daño indescriptible, indecible, porque rompió la perfección, la armonía celestial. Lo que yo lamento de esto no es tanto que Lucifer haya caído, no. Es que rompió, su caída hizo que se rompiera la perfección en la eternidad, porque hasta ese momento todo era perfecto. Dios era el todo en todas sus criaturas, pero Dios, que es el todo, dejó de ser el todo en muchos, porque Lucifer no se quedó solo, conquistó a una tercera parte de los ángeles. Yo no sé qué argumento fue que él usó para convencerlo, pero le resultó, porque conquistó a millones de ángeles que, al igual que él, se rebelaron contra Dios. Para que usted vea que la coyunta afecta. Hay gente que dice, ay, pero en la iglesia no quiere que uno no comparta. No, comparte, pero no te deje contaminar. Dígale al que está a su lado, tú puedes hacer vida social, pero que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. ¿Están entendiendo? Porque hay gente que desde que se alejan de la iglesia se convierten en un disparate. Tú lo ves después bailando, bebiendo y haciendo cuantas cosas porque se apartaron de la presencia. Tú tienes que ser genuino donde quiera que tú estés. Le bajo un poco al mensaje, le bajo un poco, o sigo. ¿Le gusta el can a ustedes? Eso es lo que yo más lamento, que Dios dejó de ser el centro, porque Lucifer se rebeló y quitó a Dios de su centro. Escucha esta expresión: Dios es el todo porque Él es Dios, pero ya no es el todo en Lucifer, porque Lucifer lo quitó del centro de su corazón. Dios puede ser el todo en mi vida, Dios puede ser el todo en tu vida, pero Dios no es el todo en muchos, porque han quitado a Dios del centro y se han mirado ellos mismos. Quieren vivir su vida, vivir tu vida a lo que corra mi bon sin freno, desenfrenadamente. Eso es quitar a Dios del centro. Eso es quitar a Dios del centro. Si tú has quitado a Dios del centro, ponlo en el centro de nuevo. Arrepiéntete y ponlo en el centro de nuevo. Ponlo en el centro de tu corazón de nuevo, para que no termine como terminó Lucifer. Amén. Dios es el eje que lo sostiene todo. El eje es algo que sirve de sostén. El eje es algo que sirve de fundamento. El eje es el punto esencial, el centro de cualquier cosa. Y Dios fue quitado, movido del centro en la vida de las estrellas caídas, de los ángeles caídos. Y todo se desajustó. Y vino la ruina y vino el caos en el universo. Se produjo una explosión cósmica en el universo. Y esto afectó a toda la Tierra, porque cuando comenzaron a caer esos asteroides a la Tierra, destruyó la primera creación, que hasta
cientos de miles de dinosaurios murieron en la tierra en la época preadámica. Nosotros en ese tiempo no existíamos, el ser humano no existía, solamente existíamos en la mente de Dios. Pero ese caos que la ciencia menciona como el Big Bang lo produjo la rebelión de Lucifer, la primera desobediencia, la rebeldía de Lucifer. Porque la palabra dice, hablando Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo de luz. Y los meteoritos, ¿cómo que caen? Como rayos. Ese es un misterio muy profundo que después podemos incluso descifrar a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla de un primer diluvio antes del de Noé, que fue un diluvio cósmico conocido en la Biblia como el diluvio de Lucifer. Pero eso es teología sistemática, y para hablarle de ese tema tengo que comenzar a poner un fundamento primero, para que usted pueda entender en todo su esplendor lo que pasó allí en Génesis capítulo 1 versículo 2, antes de Génesis capítulo 1 versículo 3. Pero eso es otro tema. Pero algo sucedió que cambió todo. La rebelión de Lucifer, diga conmigo, la rebelión de Lucifer lo cambió todo. Ese lucero que disfrutaba de la presencia de Dios dejó de disfrutar la presencia de Dios porque quitó la vista del Altísimo. Se desacató Lucifer, se desencajó Lucifer, porque quitó a Dios del eje y comenzó a caer. Porque así que comienza la caída, porque Dios siempre te da múltiples oportunidades. Tú crees que Dios no te está mirando, pero cada pecado Dios lo va tomando en cuenta. Pero usted cree que Dios se hizo el sordo y el ciego. No, Dios te está mirando. Porque Dios no es como la policía, que vive persiguiéndote y vive regañándote. Él te deja tranquilo. Él es como el FBI norteamericano, que te deja tranquilo, tranquilo, tranquilo y tranquilo. Y tratan contigo. Y te habla. Y tú vuelves y te levantas, pero vuelves y caes. No te deja tranquilo. Pero llega un momento en que si tú no te arrepientes y no tienes un genuino arrepentimiento y vuelves a poner a Dios en el centro, ahí comienza tu desgracia, ahí comienza tu caída. Y tú sientes como que Dios comienza a apretarte y que las cosas no se te dan. Hace un negocio, se cae el negocio, no se da. Toca esta puerta, se cierra. Toca aquella, se cierra. Toca aquella, se cierra. Todo está bloqueado. Es que Dios no te escucha. Dios te escucha. Es que te está haciendo reaccionar. Recapacita. Vuelve tu corazón a Él. Por eso Isaías se lamenta. Es un lamento que hay en Isaías 14:12. Y el lamento es: ¿cómo caíste del cielo? Tú si eres un estúpido, ¿cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana. Ahí hay una lamentación muy grande. Ese es el gemido de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Cómo pudo caer ese lucero? ¿Cómo tú pudiste romper la concordia? ¿Cómo tú pudiste romper la santidad en la eternidad? ¿Cómo tú pudiste romper, echar a pedazos, romper, desbaratar el regocijo en las estrellas del alba? ¿Cómo pudiste hacer eso? Todas las estrellas adoraban a su Creador, glorificaban a su Creador. Y déjame decirte que uno se queda corto dando esta explicación, porque uno no sabe con exactitud cómo fue que sucedió eso. La Biblia solamente te arroja una pequeñita luz. Pero un día, si a Dios le place, sabremos qué fue lo que en realidad pasó allí. Porque hay preguntas que todavía yo no me he podido contestar. Porque una de las preguntas que yo quizá le haría a Dios, si Él me lo permite, es: pero si tú eres Dios y tú sabías que todo eso iba a pasar, porque tú eres omnipresente, omnisciente y omnisapiente, ¿por qué tú permitiste que todo este caos se armara?
Un día yo me hice esa pregunta y Dios me dijo, cállate. Y me callé. Porque hay cosas que le pertenecen a Él. Y si Él me dice que me calle porque Él se cayó, entonces que me toca a mí callarme y aceptar la palabra tal y como está. Porque si no acepto la palabra tal y como está, entonces quito la mirada de Él y comienzo a leer otros libros. ¿Me están entendiendo? No es que yo no tengo la capacidad de razonar, de analizar, de consultar la cábala. Yo tengo la cábala en mi iPad. Yo tengo la Torah en mi iPad en hebreo. Yo leo muchísimo. Pero si yo dejo la palabra y comienzo a enseñar conforme a la cábala judía y conforme a la mística judía, porque ya ellos dicen que Jesús era atamístico y que Jesús era un personaje mistológico, místico. Y si yo entonces comienzo a enseñar sobre eso y a razonar sobre eso, estoy quitando la mirada de la palabra, estoy quitando a Cristo, a Dios del eje, para seguir pensamientos, razonamientos e ideas de los hombres. Por eso yo te invito a que lo oiga todo, a que lo estudie todo y a que retenga lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que está en la palabra. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. El día que yo deje de enseñar la palabra, no se quede aquí, salga corriendo. Porque ese día comenzó mi caída. Hay gente que se creen unos sabios, pero tienen el entendimiento entenebrecido y entorpecido. Porque después de gustar la gracia de Dios, quitaron su mirada de la palabra y ahora están enseñando otros libros fuera de la palabra. Un montón de filosofía, un montón de religiosidad fuera de la palabra. Yo tengo el Corán también aquí y lo tengo también físico, me lo regalaron. Y yo voy a perder mi tiempo hablando del Corán. Y yo voy a perder mi tiempo hablando de cábala judía. Pero mira lo que dicen la gente que sigue eso. Yo hasta escribí unas notas aquí que yo estudiando la cábala, porque vuelvo y les repito. Mira lo que la cábala piensa del diablo. Oye, para la cábala, el diablo no es un ser independiente opuesto a Dios. Oye, el diablo no es un ser independiente opuesto a Dios, sino una entidad funcional llamada Samael o Sitra o Acra, el otro lado, y actúa. Es el Lucifer que se rebeló contra Dios, que ahora es el diablo, dice la cábala, que es el Lucifer. Es un fiscal divino, tentador y que te inclina para que tú hagas el mal. Y representa la duda, el ego y la separación de la divinidad. En conclusión o en resumen, porque hay muchas cosas, mira, hay muchas cosas que explican de eso, muchísimas, mira. En conclusión dice que la cábala dice que lo que nosotros creemos como el reino espiritual o el mundo espiritual, eso es un mundo ilusorio o una herramienta divina utilizada para el refrenamiento humano, o sea, como para que el ser humano se limite, carente de poder y absoluto e independiente. Eso dice la cábala. Pero lo dice tan bien estructurado que un creyente flojo que no lee Biblia se deja arrastrar. Porque la cábala enseña que el diablo no es un opositor a Dios, sino que es un empleado de Dios. Pero la Biblia no dice eso.